Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Mateo, él es Santos, somos coders de Factoría F5 y os vamos a presentar nuestro primer webinario, me gusta decir webinario en vez de webinar, de SAS. Santos hará una breve introducción, yo os explicaré por qué utilizamos SAS y luego procederemos con la instalación y aplicarlo a nuestros flujos de trabajo. Bueno, empiezo entonces. Muy buenas a todos. Como dijo mi compañero Mateo, yo soy Santos y vamos a empezar, les voy a dar una introducción de lo que es SAS. ¿Qué es SAS? Bueno, SAS básicamente es un preprocesador de CSS. Los preprocesadores de CSS son herramientas para los desarrolladores de frontend en general, ya que es CSS, los cuales permiten traducir un código de hojas de estilos no estándar específicos del procesador en cuestión a un código CSS estándar que entendible por todos los navegadores actualmente. Los preprocesadores básicamente nos ofrecen diversas utilidades que a día de hoy no se encuentran en el lenguaje CSS puro, por eso es que tenemos que utilizar estos preprocesadores. O bien no son compatibles con todos los navegadores, y algunos ejemplos de estas utilidades podrían ser las variables, la anidación de selectores, funciones que dentro de SAS se denominan como mixins, ahorita les pondremos un ejemplo sobre esto, etc. Al desarrollar con un preprocesador se consigue principalmente un ahorro de tiempo, ya que tenemos que escribir menos código para hacer las cosas, pero también conseguimos una mayor facilidad de mantenimiento de código, ya que es código escalable, gracias a una mejor también organización del código y la posibilidad de editar una vez ciertos valores y que afecten a nuestro código en general a través de estas variables, selectores, etc. Y bueno, ¿por qué elegimos SAS frente a otros preprocesadores? Pues la verdad no hay mucha diferencia con otras herramientas como LESS o Stylus. Las herramientas que utilizan estos preprocesadores son las mismas, pero SAS se ha convertido en una herramienta muy popular y muy demandada, entonces esto nos ha motivado a utilizar SAS. Bueno, vamos a empezar con lo que sería la instalación de SAS. La instalación de SAS va a depender del sistema operativo con el que estés trabajando, pero es importante destacar que todos requieren comenzar instalando el lenguaje Ruby. Para instalar el lenguaje Ruby, que es en el lenguaje que está tanto SAS como el Compass, que vamos a hablar un poco más adelante sobre él, está hecho en Ruby, por lo tanto necesitamos instalarlo. Dependiendo de tu sistema operativo, te vas al sitio web de Ruby y ahí está muy bien explicado, muy intuitivo de cómo instalarlo. En el caso de Windows, con un simple instalador ya lo puedes poner. En caso de Linux y Mac, te saldrán las líneas de comando necesarias para instalarlo. Ok, bueno, entonces con Ruby ya instalado, vamos a abrir nuestro proyecto y vamos a abrir la consola para instalar SAS y Compass. Para instalarlo vamos a teclear gem install SAS y en muy poco tiempo se nos instala SAS. Gem hace referencia a Ruby, es una gema de Ruby, un tipo de plugin con el que se nos va a instalar tanto SAS como Compass, que sería de la siguiente manera también, es exactamente lo mismo con Compass. Compass es un compilador de archivos que nos va a permitir que el lenguaje en el que escribamos CSS en SAS nos lo compile a CSS que legible por los navegadores. Sí. Entonces, con SAS y Compass instalado ya, vamos a crear nuestro proyecto de Compass. Vamos a escribir compass create y esto nos generará un directorio de carpetas. Se nos ha generado una carpeta SAS, una de style sheets. En SAS tendremos los archivos en SCSS y en style sheets los archivos compilados de CSS. Vale, es importante destacar que estos archivos de acá no hay que modificarlos. Estos archivos lo que hacen básicamente es reiniciar los estilos que traen los navegadores
para que cuando nosotros creemos nuestro site, estos navegadores lean, todos los navegadores lean igual el código y no le agreguen cosas que ya traen por defecto estos navegadores, los reinicia, por así decirlo. Pues bueno, vamos a empezar. Abrimos nuestro proyecto con nuestro editor de código. Yo en mi caso, o en nuestro caso, estamos usando Visual Studio Code. Y bueno, de Microsoft. De Microsoft. Patrocina Microsoft. Vale. En verdad no, Microsoft, dónanos algo. Procedemos a crear un index HTML básico, con la estructura básica. Y para estos ejemplos vamos a utilizar unos botones. Sí. Unos botones. Vale. Procedemos entonces a crear aquí los botones. Creamos uno con la clase button, por ejemplo, button 1. Un botón, sí. Y bueno, vamos a crear 4 botones para que puedan ver más gráficamente lo que vamos a estar Sí. haciendo. Vamos a poner un texto dentro de Sí, los vale. botones también. ¿Qué le ponemos? Hey. Hey. Hey a todos vosotros. Es que tenemos una audiencia muy grande. ¿eh? Sí, sí, ¿Quién total. nos está viendo? Mark Zuckerberg nos está viendo. Vale, ahora vamos a crear nuestro archivo de SAS, ¿vale? Lo primero es guardarlo. Lo vamos a guardar en la carpeta SAS y luego vamos a compilarlo a CSS. Ponemos un nombre cualquiera cuidando de que... Custom Sí, S. sí. Ahora. Sí. Vale. Vale. Cuidando de esto, ¿no? De la terminación que termine en S, C, S, S. Luego lo compilaremos. Sí. Y ahora, bueno, para compilarlo, lo haremos desde la consola, desde terminal. Y Compass funciona, se compila a través de un comando que es Compass Watch, que hace la compilación automática de todos los cambios que vayamos realizando. Exacto. Sobre nuestros archivos SAS. Existen otros, obviamente, pero existe el Compass Compile, pero lo tendríamos que poner cada vez que vayamos a guardar. En cambio, si queremos que compile automáticamente cada vez que guardemos, utilizamos el comando Compass Watch, como dijo Mateo. De esta manera, ustedes van a ir viendo cada vez que vayamos guardando automáticamente, nos va a generar un archivo CSS dentro de la carpeta de Stylesheets con con todo el código que vayamos poniendo en el Exacto. archivo. Vale. Como pueden ver, aquí en la consola nos ha indicado que ha generado el archivo en la carpeta Stylesheets de Custom CSS, que es donde se irán compilando toda nuestra hoja de estilos. Exacto. Ahí como dice Compass is watching for change, o sea, está esperando por cambios para empezar a compilar automáticamente. Sí. Vale, empecemos entonces. ¿Explicamos variables de una vez o empezamos creando? Bueno, vamos a crear la clase primero. Ok. Botón 1 lo teníamos como clase. Botón 1. Bueno, vamos a empezar a explicar lo que son las variables. Las variables básicamente van a ser propiedades que vamos a poder definir una sola vez y reutilizarlas en nuestro código. Esto es una de las ventajas que tiene SAS. Aquí podemos, por ejemplo, empezar con pongamos un ejemplo que vamos a utilizar 4 colores distintos en nuestro site para todos los elementos, ya sean botones, bueno, en este caso botones. Sí, en este caso van a ser botones, sí. Entonces vamos a poner primer, vale, y le ponemos un color cualquiera. Creamos un segundo color, ponemos un color cualquiera. Tenemos espectadores aquí. No sé qué color sea. ¿Será el color que estaba buscando? No sé. Ya que puse Bueno, sí, si no, Vale. pon un red o lo que sea. Y Te falta el la punto y coma. Exacto. Una cosa es del directo. Luego Esto programando no esto no pasa, no pasa nunca. Solo el directo. Vale. ¿Qué color era?
Sí, es una naranja, viste, el que estaba buscando sí. justamente. Es ese. Vale, entonces ¿qué pasa? Vamos a guardar para que vean en la consola como automáticamente dice que lo modificó y automáticamente te escribe en el documento CSS esto que estamos poniendo acá. Vale, esto como tal son las variables. Como comentamos anteriormente, van a servir para esto, para que cada vez que yo ponga, por ejemplo, le voy a poner un background color al botón, entonces podría utilizar la variable directamente, primero, ¿vale? Y de esta manera me va a coger este color como el color que yo le defino acá arriba. Esto lo podemos hacer imaginemos que tenemos un código muy extenso donde hay muchísimos elementos con diferentes propiedades, y con simplemente cambiar aquí todos esos elementos que tenían este color definido con la variable primer se van a modificar automáticamente sin tener necesidad de tener que ir uno a uno modificándolo. Vale, entonces Exacto. el index, bueno, vamos a cargar aquí en el index el href que está en Stylesheets. Siempre vamos a cargar el archivo CSS, que es el que el navegador puede leer, porque los archivos SAS no son compatibles con navegador, y para eso tenemos el compilador. Exactamente. Entonces aquí vemos los botones. Tenemos los 4 botones, sí. Y bueno, la propiedad que le agregamos en este momento, la variable, que era esta, el primero. Exacto. Vale. Sí. Aquí nos faltó algo que para diferenciar los botones Sí, una clase diferente. para cada botón, vale. Ok. Ahora sí, podemos ver que cogió el color. Vale. Y ahora, por ejemplo, para lo que ha explicado mi compañero Santos, si quisiéramos modificar ese color primer, para no ir línea por línea en un código muy extenso, con solo modificarlo en la variable automáticamente se nos va a modificar en todo. Podemos hacer una demostración así rápida. Podemos ponerle un black, por ejemplo, para que notemos la diferencia. Aquí, como podemos ver, automáticamente se nos cambia, sí, sin necesidad de ir clase por clase, ID por ID, a modificar. Exactamente. Vamos a crear una para cada botón. Botón 1, botón 2, botón 3 y botón 4. Este sería el 3, este sería el 2, este el 4. Ok, bueno, aquí las variables, y ahora vamos a aplicar una función que tiene SAS, que es el extend. El extend lo que nos permite hacer es coger una clase o unos valores agrupados e incorporarlos en algún elemento, todos juntos, sin necesidad de repetir el código todo el rato. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro, ¿vale? Sí. Bueno, empezamos aquí. Sí. Para crear, como vieron, en el caso de las variables es con un signo de dólar. En el caso de los extend sería con un signo de porcentaje. Entonces definimos aquí el nombre, por ejemplo, Ejemplo, sí. Vale. Y vamos a empezar ya. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a meter una cantidad de propiedades y vamos a enseñarles cómo meterlo dentro de cada clase sin tener que, como dijo él, Sí. copiar todo el código, sino que como que lo llame y automáticamente se lo aplica a nuestro elemento. Esto es muy útil. ¿Vale? Nos están haciendo mensajes raros por aquí cerca. Esto es muy útil a la hora para por ejemplo, con el ejemplo de los botones. Tú tienes varios botones en tu página web y quieres que todos tengan el mismo formato, y que luego solo cambies algunos atributos de esos botones. Entonces, para definir ese formato, creamos esta variable con porcentaje, donde le das un formato estándar de ese botón que luego aplicarás a cada uno. Vale, vamos a proceder a agregar entonces un border radius
Ahí, en este teclado. Sí, 35. complicado el teclado. En un momento que agregamos. pasan mensajes subliminales. Sí, déjame con el código y vete. Padding left. Nos informan de que hagamos un poco de zoom en el Visual Studio. No sé, eso. No sé. En control más. Sí, ya, pero. Ahí. Creo que está mejor así. Padding, sí, falta, exacto. Vale, vamos a ponerle unos 20 píxeles al padding left, al padding right. Right. Le ponemos también unos 20 píxeles. Vamos a meterle un margen también. Sí. Todo esto podéis hacer una comparativa vosotros mismos lo hacéis en CSS y luego lo hacéis con SAS y veréis la diferencia de código, de líneas de código que... Ahorita lo mostramos igual, para que lo vean y Sí. vean el valor que tiene esto. Y vamos a agregarle un box shadow también. Y la diferencia la verdad es que es brutal, es Total. una herramienta súper útil. Y bueno, en el próximo webinario que hagamos enseñaremos más herramientas más avanzadas. Vale. Exactamente. Aquí, bueno, como pueden ver, ya tenemos lo que queremos enseñar. Le agregamos algunas propiedades a este ejemplo. Y ahora lo que les va que le voy a enseñar a Mateo en este momento es cómo insertar todo esto con una sola línea para que automáticamente lo lea el SAS y luego lo compile. Exacto. Entonces, para nosotros llamar a este grupo de atributos que hemos hecho, lo vamos a hacer con un @extend, que es la función de SAS, y vamos a poner el nombre del ejemplo. Exacto. Ok. Entonces, así, nuestra clase BTN1 va a coger todos esos atributos y los... Y lo meter acá. Exacto. Exactamente. Entonces ahora sí vamos acá. Podemos ver, bueno, no sé porque el texto... Claro. Bueno, pero ponle un- vamos a seguir mostrando ejemplos. Pero esto es lo que queremos mostrar, que... Es más, se lo vamos a meter otro botón. Aquí pueden observar que hay un botón rojo, ¿verdad? Que es el tercero. Y el cual no tiene ningún tipo de propiedad, como podemos ver. O sea, nada más tiene un background color, el 3. Aquí podemos hacer lo mismo. Todo esto lo metemos con un simple extend. Lo llamamos ejemplo. Y automáticamente plop. ahí está. Vale. Y bueno, esto lo podemos combinar como queramos. O sea, obviamente al tener las variables acá, podríamos cambiarle esto a white, por ejemplo. Y automáticamente, como el botón 1 está llamando acá al color primer, automáticamente se lo pone sin necesidad de ir ahí. Y bueno, eso es uno de los valores. Entonces, si ponemos el archivo de CSS de nuestro gusto, Vamos acá. tenemos compilado todo ese código que nosotros hemos ido haciendo en SAS y además automáticamente se nos comenta en qué línea de SAS lo hemos ido codificando. Exactamente. Y bueno, acá como sale aquí, le tenemos el extend en el botón 1 y el botón 3. Cuando te lo compila, él sí hace el trabajo de ponerlo como es normalmente en el CSS. Entonces este es el valor que tiene, ¿no? Que te ahorras escribir muchísimas líneas y al final, cuando tú compilas, te lo pone para que el navegador lo pueda leer como se ha hecho convencionalmente. Exacto. Exactamente. Y bueno, hasta aquí el webinario de hoy, nuestro primer webinario. Vamos a proceder a leer algunas preguntas. Sí. Así que si tenéis preguntas, sentiros libres de preguntar, estamos aquí. Si cualquier cosa, a ver. Good job. Ahí tenemos A Robert, a ver. a Sara. Sí. Saludo para Rocío, para Alex, que sé que nos está viendo. Pues bueno, A ver. si quisieran que hagamos otro tipo
de webinarios, como le denomina Mateo. Estamos abiertos a escuchar, no sé, lo que quieran. Si están interesados en aprender algo relacionado con lo que es el desarrollo, simplemente háganoslo llegar y con gusto, si no somos nosotros, alguno de nuestros compañeros de acá de Factoría F5 estará encantado de hacerle una buena explicación sobre esto. Sí, y parece que no hay preguntas, o sea, lo hemos explicado súper bien. O sea, si no hay preguntas... Quedó súper claro. Ok, Ah, mira, JDJ está preguntando. Vale, JD Acosta dice, chicos, ¿por qué es mejor usar SAS que seguir con CSS? Bueno, ¿Se lo respondo yo? sí, lo que comentaste al principio. Sí, bueno, lo comenté al principio, bueno, lo comentamos al principio. Básicamente nos ahorra un montón de tiempo, ¿no? Aquí, como podemos ver, aparte que el código es mucho más legible, porque ¿qué pasa? Cuando trabajamos en estos proyectos que tienen códigos muy largos, queremos que si algún otro desarrollador se llega a unir en nuestro equipo, pueda fácilmente leer el código, que no se pierda, y esto lo hace todo por nosotros, básicamente. También la parte del código lo hace mucho más corto también, para no tener que tener, fíjate, aquí eran 36 líneas, y bueno, en realidad es mucho más largo si lo hicieras manualmente en un CSS. Sí. Y bueno, esa es una de sus ventajas, además de todas las propiedades que nos da, pues como hablé de los mixins, que hay varios, y todas estas cosas que tiene el SAS, y también los otros preprocesadores de CSS. Además de web, si utilizas SAS, a la hora de cambiar un elemento que repitas mucho en esa web y lo tengas en varias páginas, con solo cambiar de variable o añadirle un atributo a un extend o cosas de este estilo, pues esto te va a ahorrar muchísimo tiempo, porque te evita ir línea por línea cambiando ese código. Exacto. A ver, alguna otra pregunta. Uy. A ver. Arriba creo que había una pregunta de Robert González, ¿qué más se puede hacer? Bueno, como ha explicado Santos, tenemos las funciones que se llaman mixins, que esto lo explicaremos en el siguiente webinario de SAS, será más avanzado. Sí. Así que, Robert, te invitamos a que veas nuestro próximo webinario, ya anunciaremos cuando será. Exacto, porque aquí tratamos básicamente las variables y uno de los mixing que sería el extend, ¿no? Sí, el extend. Hay otros mixing que, vamos, eso también depende de lo que tú quieras hacer, porque aquí nosotros nada más lo estamos aplicando en un ejemplo básico como un botón, pero creo que por acá Rocío Sejudo, ¿vale? Ajá. Nos dice que si se podría aplicar SAS a otras funciones. No, ya que no se lee. Como ahora la letra, claro, de eso se trata. No solamente lo puedes aplicar con botones, sino con lo que tú quieras, o sea, es CSS y este es el valor que tiene. Nosotros hicimos un ejemplo básico aquí con botones, pero ya queda de lo que tú quieras hacer como desarrollador. Todas las propiedades que se te pasen por la cabeza se pueden hacer con SAS. Exacto. ¿Por qué se llama SAS, Alex? Bueno, te invitamos a que busques por Google. No. Sé que era así, era un nombre gracioso que tiene, porque es como que le dieron, al CSS como que le dieron superpoderes o algo así, lo leí. Sí. No me acuerdo ahorita el significado en inglés, pero va por ahí y es muy gracioso. Sí, es divertido el nombre. Es un nombre divertido. Omnigato, qué buen nombre. Aparte de SAS, ¿hay otras herramientas que tengan la misma función? Sí, de eso lo comentamos al principio del streaming. Está también Les y Stylus, que tienen prácticamente las mismas funciones, pero hemos elegido SAS porque es el que más se demanda ahora mismo y el que más popularidad ha cogido. Exactamente. Creo que no hay más preguntas. No, parece que no. Así que vamos a dar por terminado este webinario. Esperamos que os haya gustado, que le deis like, compartir en vuestras redes sociales y os esperamos para la próxima. Muchas gracias. Chao. Chao. Ahora van a ver cómo...